Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos escucha. El día de hoy tendremos como invitado a Jorge Madrigal, founder de Vivanta. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Rodo? Muy bien. Qué bueno, Jorge. Oye, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote, ¿qué es Vivanta y de dónde nace? Muy bien. Vivant es una plataforma que facilita el acceso a información que tiene que ver con la salud, ¿no? Y lo hacemos enfocado en fuentes alternativas de esta información. Puedes pensar en algunas fuentes como información que puede venir de tu smartwatch, ¿no? O de tu smartphone, pero también, o sea, no estamos limitados solamente a esas fuentes, ¿no? ¿Cómo nace? Pues te cuento rápido. ¿Te acuerdas por ahí de más o menos mayo 2020? ¿Qué estaba pasando en mayo 2020? Sí, por supuesto. Estábamos todos en el caos de la pandemia, ¿no? En ese momento, yo estaba trabajando en una compañía de data financiera, ¿no? Y, y siendo un corredor, ¿no? O sea, corro 5 veces por semana, no me quito nunca mi reloj, ¿no? Y me pareció muy interesante el que la información de mi reloj y obviamente pues de los relojes que hay en el mundo, que ya son más de 1 billón de relojes inteligentes en el mundo, pues no se utilizara prácticamente para nada en el manejo y en el control de la pandemia. De ese momento en adelante, pues me volví mucho más interesado en qué es la información que puedes obtener de este tipo de devices y para qué se puede utilizar y por qué no se está utilizando para mejorar el manejo de la pandemia. O sea, así es como nace Vivant. Oye, esto es muy interesante, porque justo es lo que mencionas, realmente la gente tenía más el reloj por moda que por todo lo que puede llegar a brindar de información. Pero en este caso me gustaría que justo para esas personas que pues, van conociendo un poquito de esto, les puedo platicar justo qué son estos biomarcadores digitales y cómo se van relacionando justo con su API. ¿Mm? Biomarcadores digitales o parámetros digitales, o sea, hay distintos nombres que les dan dependiendo del paper que te hayas leído, ¿no? Pues lo que obtienes de los devices hoy, o sea, dependiendo del device que tengas, la marca, el costo que has pagado por él, es una gama de hasta 70, 80 parámetros diferentes que te permiten tener eh, una foto o un video, depende de cómo lo quieras ver, de las personas y de su salud, ¿no? Puedes obtener data de su actividad física, ¿no? Puedes obtener data de su sueño, puedes obtener información sobre su pulso cardíaco y después, pues, las relaciones entre todos esos, ¿no? Entonces, con las relaciones puedes obtener temas como la saturación de oxígeno. Hay relojes que ya entregan estimados hasta de glucosa en sangre, de presión, eh, etcétera. Entonces, puedes obtener toda esa información de estos devices y lo que es interesante y a lo que iba con el tema de la foto o el video, es que yo puedo obtener la información, por ejemplo, de hoy, ¿no? Y eso me va a dar un entendimiento de Jorge en este día. Pero también puedo mirar esta información sobre un periodo de tiempo de 10, de 30,
de 60, de 180 días. Entonces puedo tener una foto mucho más precisa de mis hábitos y esos hábitos, pues cómo están impactando pues mi salud en este momento y muy interesante hacia el futuro, ¿no? Oye, esto es increíble. Y por ejemplo, justo de todos estos datos que se van brindando, ¿quiénes son los usuarios o las empresas que se van a beneficiar de esta información? Sí, 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 sí. Justamente ayer estaba platicando de esto, ¿no? O sea, creo que lo natural que podríamos pensar, que son como las compañías que pues, tendrían que estar mirando esta data, pues obviamente son las empresas primero de salud, ¿no? Después las compañías de wellness, ¿no? Y las compañías de seguros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un move muy grande, una tendencia muy grande en el mundo desde hace, yo creo, como 7, 8 años, en la que lo que se dice que va a pasar es que el futuro de estas industrias es personalizado y basado en data, ¿no? Te digo un poco más eso qué quiere decir. Cuando tú vas hoy a tu médico, ¿no? Te duele el estómago, vas a ver al médico, el médico te toma tus signos vitales en ese momento y esa es toda la información que tiene antes de tomar una decisión sobre cuál es el tratamiento que te va a sugerir porque te duele el estómago. El futuro que ya deberíamos de tener debería ser un futuro en el que pues si hay data disponible del pasado de Rodolfo, pues que esa información se utilizara en el diagnóstico, en el seguimiento, pues de cual sea el malestar que tengas, ¿no? Y obviamente, pues sí, igual y soy simplista en ese tema de, bueno, pues cuando vas a ver al médico, ¿no? Pero pues imagínate la gente que tiene pues un padecimiento más grave, ¿no? O imagínate la compañía de seguros, ¿no? Que hoy te asegura, pues basado en el precio que hay, dependiendo de tu edad, dónde vives, un par de cosas que escribes en un cuestionario larguísimo en el que pues todo el mundo sabe que la gente miente, ¿no? Este, y, y basado en eso te dan un precio y después ese precio pues se mantiene histórico sobre el tiempo y no se adapta independientemente de tus hábitos, ¿no? O sea, para lo mismo una persona que está perfectamente en forma y se cuida muchísimo que una persona que pues, tiene los peores hábitos alimenticios y de higiene de sueño del mundo. Sin embargo, hoy en día, si tú miras pues, la información que hay disponible, montones de estudios, pues sabes que pues, tu alimentación, que estés en un peso correcto, que duermas las horas que necesitas dormir, que manejes bien el estrés o que hagas cosas para tratar de manejar el estrés, pues tienen un impacto directo en, pues, en tu longevidad y en la calidad de vida y el tipo de enfermedades que vas a tener, ¿no? Sí, claro, y por ejemplo, yendo y escuchándote todo eso se puede meter en distintas industrias, pero sí, claro, la de la salud va a ser un poquito de las más fuertes. Y por ejemplo, este tema de telemedicina que digo, ya tiene algunos años existiendo, se podría apoyar muchísimo de esta parte para llevar un mejor seguimiento para esto, ¿cierto? Eh, sí, completamente. O sea, creo que el tema que ha sido como el que más ruido hace, yo creo que durante los últimos 10 años ha sido este del, eh, del EHR en inglés, el Electronic Health Record, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, en telemedicina, pues podrías mirar los hábitos que tiene la persona, este, de la que no tienes nada de información, ¿no? O sea, cuando te conectas en la mayoría de los proveedores de telemedicina, eh, lo que hacen es que te subes a una llamada con alguien, le das tus síntomas y pues te recetan o te dicen qué es lo que tienen, así de, pues nada más con la información que tienen de 15 a 20 minutos de una llamada, ¿no? Entonces imagínate que le agregas pues, un historial, no necesariamente un historial médico, pero sí un historial
de hábitos, ¿no? Y también puedes ver, pues no sé, o sea, imagínate que duermo 6 horas y media. Ese es mi rango de cuánto duermo en los últimos 90 días. Pero en los últimos 3 días, pues dormí muy diferente. Entonces el médico puede pues mirar ese tipo de información, ¿no? O incluso la actividad, ¿no? La actividad se ha visto que pues es un marcador eh, pues para algunos padecimientos, etcétera. Entonces pues, pueden ser cosas que pueden ayudar a tener más información para pues, ser mejor en los diagnósticos, ¿no? Claro, y es que también sabemos que en el tema médico, por lo menos, incluso los mismos pacientes mienten mucho con el con su información de, ¿sabes qué? Si hago ejercicio, realmente no hacen. Y de esta manera poder ser certeros en saber esa parte y poder estar más informados, porque no solo veo que se puede aplicar esto, incluso en un tema de farmacéutica, cuando se da el seguimiento a una misma persona, ver si sí le está afectando en un tema cardíaco, ver si sí le está afectando como en otro tipo de rendimientos y darle un mayor seguimiento a este tipo de procesos. Sí, sí, completamente en el tema también como de seguimiento de pacientes que tienen pues ya padecimientos pues, que ya no se les van a quitar, ¿no? Y que se tienen que tratar durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Pues sí, cuando les dicen, oye, tiene que hacer eh, 20 minutos de actividad, esto es lo que tiene que hacer y le va a ayudar, ¿no? Pues el médico puede estar muy, muy cercano y saber si efectivamente pues, el paciente está haciendo lo que le están pidiendo o no lo está haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y una duda, justamente por este producto que ¿ustedes tienen realmente competencia tal cual o hay algo que los diferencia justamente de esta competencia? ¿O son de los pocos que realmente se dedican a hacer este tipo de productos y tecnologías? Sí, no, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que el año pasado, cuando platicamos, pues había, no sé, 20, 30 compañías, 40 compañías en el mundo que hacían esto. Yo creo que del año pasado a ahora, pues ahora hay como 80, 100. Lo que voy es que, pues obviamente es un campo que es muy interesante, ¿no? De los datos, del manejo de datos. Pues cada proveedor lo hace de una forma diferente y creo que lo que ha pasado pues, es que los casos de uso de tus clientes pues van dictando cómo construyes un poco tu producto, ¿no? Y qué cosas resuelves primero. Entonces, pues sí hay un auge en accesar este tipo de información y en utilizarla. Sí, entiendo. ¿Y cómo ha sido la parte de la adopción y respuesta de los usuarios que utilizan este tipo de servicios, ya sea como empresas o como las mismas personas? ¿Cómo se han sentido que trabajando con ustedes en esta parte? Pues creo que son cosas muy diferentes, ¿no? Las empresas con las que trabajamos claramente trabajan con nosotros porque entienden la oportunidad de ser de los pioneros en utilizar datos, ¿no? La mayoría no tenían previamente una, una cultura o una infraestructura para utilizar data dentro de sus procesos, ¿no? Entonces, el producto de nosotros está muy enfocado en que sea muy rápido el periodo de tiempo que pasa desde que firmamos un contrato a que pueden ellos empezar a tener, pues sí, a utilizar la data, ¿no? Usualmente las compañías con nosotros se tardan 14 días en ir de firmar el contrato a empezar a utilizar esta información, ¿no? Y ahí sí, pues sí, la verdad es que es algo que nos tomamos muy en serio y en lo que nos hemos enfocado mucho porque somos los que lo hacemos más rápido. O sea, el producto, todo está diseñado para que sea muy rápido el impacto y no sean de estos proyectos de software que hay en las empresas que se toman 6 meses o 3 meses para poder empezar a tener algún tipo de resultado. Y del otro lado, pues bueno, creo que la gente que tiene
que tiene un smartwatch, pues hay dos perfiles, ¿no? O sea, la gente que está muy enfocada como en deportes y demás, pero también como decías tú, o sea, bueno, la gente que hace deportes y demás, pues entiende un poco más la capacidad de los devices, y yo creo que como yo, pues muchos se preguntan, oye, ¿por qué esta información no se utiliza más? Entonces, en la medida de que el producto o la empresa con la que están trabajando, la que están utilizando, les dice, oye, quiero utilizar la información de tu smartwatch, pues es como, ¿por qué no lo habían hecho antes? Y del otro lado, pues hay gente que como creo que decías hace un rato, o sea, tienen estos devices por moda, ¿no? O sea, algo que hemos visto en el último año y o sea, en cualquier centro comercial al que vayas, ya hay una tienda que vende algún tipo de smartwatch. ¿No? Y hay desde 800 pesos hasta 20,000, 30,000, ¿no? A lo que ves que hay un rango muy amplio y entonces, pues dependiendo de ese rango, pues también va siendo importante pues, la forma en cómo le explican las compañías a sus clientes que van a utilizar sus datos, ¿vale? O sea, hay gente que se lo compra porque dice, esto está chistoso, está divertido, me lo regaló mi abuelita. Y de repente te das cuenta que tienes un dispositivo súper poderoso que es capaz de guardar información tuya que le puede permitir a un especialista, pues ver, no sé, qué tipo de dieta es la mejor para ti, para subir de peso, para bajar de peso, para tratar mejor diabetes, para tratar mejor depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que justo una parte que mencionas mucho es que ya están empezando a hacer contigo muchas de las personas, los pioneros que están utilizando esta información. Justo lo que llegaba a platicar con algunas empresas de tecnología es esa parte de los datos, que lo que no es medible no puede ser, no se puede mejorar. Y hablamos ya en ese tema de salud, que si ya es posible tener, y no solo salud, como decías, aseguradoras, temas deportivos y todo, si tú puedes tener la posibilidad de tener un mejor seguimiento y datos reales de lo que está sucediendo, va a ser más fácil que mejores. Ya siento que este tema de biomarcadores o toda esta tecnología que existe, no aplicarlo solo te está haciendo que te vas a quedar atrás, que fue lo que sucedió con muchas empresas cuando fue el tema de pandemia. No se quisieron adaptar y se quedaron atrás de otras que posiblemente salieron mucho después que ellos. Sí, o sea, yo creo que la historia moderna está llena de este tipo de ejemplos, ¿no? O sea, cuando, eso seguramente te tocó a ti vivirlo y a mí también, pero pues cuando las empresas empezaron a invertir en páginas de Internet, ¿no? Y las empresas que pues, no lo hicieron, pues, o sea, no es que las que lo hayan hecho todas hubieran tenido un impacto inmediato, pero durante los 2, 3, 4 años después de que las empresas empezaron a invertir en esto, pues la diferencia entre las que comenzaron a utilizar la tecnología nueva y las que no la utilizaron, pues fue notoria, ¿no? Construyeron equipos, cometieron errores, ¿no? De esos errores aprendieron y entonces 3, 4 años después, pues los que habían comenzado primero, pues ya tenían un entendimiento de cómo utilizar la tecnología nueva para promover su negocio y las otras no. Lo mismo creo que pasó con los smartphones, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no sé, vendía yo aplicaciones para smartphone en algún momento de mi vida y había gente que me decía, no, es que nuestros clientes nunca van a tener un smartphone, ¿no? Y refiriéndose a que sus clientes estaban, no sé, en la base de la pirámide o un poquito arriba de la base de la pirámide. Y pues ahora pues, súbete al metro y pues, todo el mundo, ¿no? Al metro, al metrobús, o sea, los sectores más populares del país, la gente tiene un smartphone, ¿no? ¿Y con qué compañías trabajan el smartphone? Pues con las que tienen una aplicación, ¿no? Las que tienen un sitio que funciona dentro del smartphone, ¿no? Y las que no, pues se quedan fuera. Entonces, de la misma forma, creo que el uso de estos datos, ¿no? De los datos alternativos que tienen que ver con salud, pues
se abren pues nuevas posibilidades y los que se suban primero pues aprenderán y entenderán cómo utilizarlos a su favor y los que no, como mencionas, pues se irán quedando, ¿no? Y les costará después más trabajo. Pero eso es como, eso no es que lo diga yo, eso es como la historia de la adopción de las nuevas tecnologías, siempre. Sí, no es un tema de que tú estés diciendo, si no lo haces te va a ir mal, es que es un tema de que estamos viendo que te tienes que ir adaptando conforme van sucediendo las cosas, irte recibiendo estas nuevas tecnologías que hay. Y justo esas páginas que mencionas que se fueron uniendo con otras y fueron creciendo y se fueron apoyando incluso de empresa con empresa para aprender. Quisiera saber de tu lado justo cómo colaboran ustedes como empresa con otros actores del mercado para ir mejorando y hacer crecer esta API de biomarcadores que ustedes tienen. Sí, el hecho de que nosotros seamos una plataforma que tiene una API y tiene otras cosas más, ¿no? Eh, lo que nos permite es que somos muy flexibles para servir distintos casos de uso, ¿no? O sea, al final yo lo que te entrego o lo que te entregaba el año pasado era puramente la data, ¿no? La data estandarizada de una forma fácil de utilizar para las empresas. Eh, el, el mes pasado comenzamos a lanzar análisis de esa data, ¿no? O sea, como un producto adicional, ¿no? Entonces, tenemos dos endpoints, el API tiene dos endpoints nuevos, eh, y uno lo que te permite, creo que es el más interesante para la mayoría, te permite graficar la data. Entonces, eh, pues sí, imagínate, ¿no? O sea, tienes 5,000 usuarios que te están compartiendo su información, ¿no? Imagínate que la aplicación que tú tienes, imagínate que eres una aseguradora, ¿no? Tienes muy claro que tienes cuatro tipos de usuarios, unos que son sedentarios, unos que tienen poca actividad, unos que tienen media actividad y unos que son muy activos, ¿no? Pero tú tienes completa visibilidad pues, de la información que te están dando tus usuarios y lo que puedes hacer con el endpoint que tenemos es categorizar esa información, ¿no? Entonces yo tengo mis 5,000 usuarios y los puedo de una forma muy sencilla con la tecnología que nosotros ofrecemos, los puedo poner como en cubetas de información y en uno tengo los que son sedentarios, en otro tengo los que tienen poca actividad y en otro tengo los que tienen actividad moderada y en otros los que tienen mucha actividad. Entonces a los cuatro, perdón, les puedo dar una gráfica en la que te puedo ubicar a ti, te digo, tú estás aquí. Simplemente, o sea, simplemente te puedo decir, oye, Rodolfo, de acuerdo a todos nuestros usuarios, y no necesitas obviamente enseñarles quiénes son los usuarios, solamente les puedes enseñar una curva y decirles, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, ¿vale? Eso a la gente le ayuda, o sea, está muy estudiado que tener conciencia de dónde estoy yo me permite a mí hacer algunos cambios. Más allá, tu compañía, al tener esa información, lo que puedes hacer es pues sugerirles a tus clientes cambios que pueden hacer en su tipo de vida, que pueden impactar pues de manera positiva su salud, ¿no? Pero nosotros ya te damos, o sea, ya está hecho todo el análisis para que eso tú lo puedas ejecutar en muy poquito tiempo y lo puedas meter en un sitio web o en una aplicación móvil, ¿no? Que es la forma pues más común en cómo las compañías hoy se comunican con sus clientes. Sí, ya se ve que se tiene toda una base, todo un conocimiento ahí dentro de lo que se va a ir haciendo para irlo trabajando también junto con ellos. Pero, y también algo que me gustaría saber, más como empresa, ¿cómo ha sido para ustedes la evolución y desarrollo que han tenido desde que iniciaron hasta ahora? Y también saber algunos logros que han tenido en cuestión de lo que han hecho. Eh, Creo que es un tema, no sé, en general en los emprendimientos que tienen que ver con tecnología, pues empiezas con algo muy sencillo. Como te decía, al principio solamente entregábamos la data como la recibíamos de las compañías que producen los devices.
Eh, Hoy en día te la podemos entregar ya hacemos nosotros como la conversión para que la puedas utilizar en sistema métrico o en sistema imperial para nuestros clientes en Estados Unidos. Eh, y hemos ido como agregando robustez a nuestro producto, ¿no? O sea, cada vez podemos soportar pues, un mayor número de dispositivos conectados, el manejo de esa información. Y después, donde vemos nosotros que vamos a estar creciendo mucho, es en la parte del análisis que te mencionaba, ¿no? O sea, hoy tenemos este endpoint que te platicaba, que lo que te permite es armar gráficas, o sea, obtener toda la información de tu población y después poder hacer o señalar particularidades de un cliente específico o de un subgrupo de clientes específicos, ¿no? Y tenemos otro endpoint que lo que te arroja es estadística básica igual, ¿no? De un cliente específico o de un subgrupo de clientes o de todos tus clientes. Entonces, en lugar de que tú tienes que pues, construir todas estas conexiones, que es lo que hicimos nosotros primero, luego de estandarizar la información, de ver cómo la guardas, luego la tendrías que descargar, analizarla y entonces volverla a habilitar y volvérsela a enseñar a tu cliente, pues te conectas con nosotros y eso lo haces en un tema de días en lugar de un tema de meses. Eso es increíble. Siempre la parte de ahorrar tiempo creo que a todo el mundo ya es lo que más le llama la atención, las cosas rápidas. Y ahorita también lo que quisiera saber es, ¿qué es cómo planean ahorita o qué, dónde planean expandirse y evolucionar ustedes como empresa? Ya sea en cuestión también de industrias que me puedes decir, también ya estamos viendo trabajar en estas por X tema o mantenernos ahorita en esta para lo que viene de los próximos años. Seguro. Digo, algunas cosas interesantes también, ¿no? O sea, hoy tenemos clientes en México, tenemos clientes en Estados Unidos, tenemos clientes en Colombia, en Argentina y en Honduras. El año pasado que platicamos no teníamos ese tipo de reach, ¿no? Creo que hay un tema que creo que va a ser el que liga todo esto, ¿no? Y ese tema es el de la longevidad. O sea, hoy cada vez se puede entender más y más y con mayor precisión, pues casi cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? O sea, si tú ligas un examen, un examen de salud, un examen genético, ¿no? Y luego lo ligas con los hábitos de la persona, puedes, pues sí, tener un cálculo muy preciso de cuánto va a vivir alguien. Ahora, yo creo que con eso, pues se abren un montón de preguntas, ¿no? Más allá de lo que platicábamos de salud, de diagnóstico, que es algo que ya está como muy entendido y que parece que es como lo obvio, más allá de, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, pues la parte sencilla de, oye, pues quisiera entender si son activos o no son activos mis asegurados, qué tipo de hábitos tienen, cómo les puedo ayudar yo a tener una vida más saludable, porque pues obviamente eso es parte del negocio de las aseguradoras, ¿no? O sea, que tú vivas mucho y que no te enfermes de nada grave, ¿no? Y eso hoy lo pueden obtener, pero hacia el futuro corto, o sea, te estoy hablando 2, 3 años, si no es que estas cosas ya existen en alguna esfera, ¿no? El saber cuántos años voy a vivir eh, con mi genética y con mis hábitos particulares, como te decía, abren un montón de preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuánto dinero necesito para retirarme. Hoy la forma en cómo se calcula eso es de hace 40 años, ¿no? ¿Vale? Entonces, es como un estimado poblacional, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo calculé pues, la lana de mi retiro para morirme a los 70, pero voy a vivir hasta los 95? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que a mí hoy en día se me hacen más interesantes. O sea, entonces creo que, pues, obviamente, el tema de seguros
es uno en el que nosotros nos estamos enfocando, pero también el tema de planeación financiera y todo lo que eso conlleva, ¿no? Creo que es un tema en donde el tener acceso a esta información y entenderla, pues va a tener un efecto, pues prácticamente inmediato, ¿no? O sea, nadie quiere ser viejito y quedarse sin lana, ¿no? Después de haber hecho el esfuerzo de juntar la lana. Y es que es un tema que, digo, parece ciencia ficción que te digan, oye, ¿sabes qué? Es que viendo todo lo que tienes aquí vas a vivir hasta los 85, tú no tienes que ahorrar tanto, tienes que ahorrar tanto. Igual a la gente hasta puede decir, me da miedo que me digan casi cuando me voy a morir, pero creo que daría más miedo estar en esa, ya más grande sin dinero, a que mejor te digan, mejor ahorra tanto que tu promedio de vida es tanto. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que es más bien que esta es una herramienta más, ¿no? O sea, la gente ahorra o no ahorra por sus razones, ¿no? Creo que el tener esta herramienta adicional a los que sí quieren ahorrar, pues les cambia el panorama, ¿no? Porque les da precisión. Sí, no, se me hace muy interesante esa parte porque es lo que estás mencionando. Realmente este tipo de aplicaciones muchas veces las vamos a ver más o solamente para la parte de salud. De eso no se puede aplicar en esta industria, cuando realmente la parte financiera, como mencionas, la parte de seguros, como mencionas, son otras industrias las cuales pueden aprovecharse o ayudar mucho en esto. Y no solo eso, incluso hasta empresas con este tema que ya te obligan a cuidar la salud mental de tus empleados, tener el seguimiento de tus empleados directamente, de decir, oye, estoy viendo que ahorita me está lanzando una alerta que está pasando esto dentro de tu cuerpo, ¿qué te está pasando? Porque yo no me voy a meter en un problema como empresa por no cuidarte. Claro, creo que en ese punto, pues hay dos cosas que me gustaría mencionar. Uno en el tema de salud mental, de nuevo, ¿no? O sea, lo interesante de todo esto es que ya hay los estudios clínicos, ya están hechos, están publicados, cualquiera los puede buscar, los puede encontrar, eh, en los que utilizando la data de nuevo, ¿no? O sea, de tu smartphone o de tu smartwatch, si tienes uno, pero también con la data de tu smartphone, puedes predecir o entender con un grado aceptable de veracidad si una persona, por ejemplo, está deprimida o no. O sea, no te tienes que esperar hasta que la persona ya no sabe qué hacer, ¿no? Y ya está en un hoyo, ¿no? Y entonces las cosas son más complicadas, sino que pues puedes poner como alertas, ¿no? Y puedes entender si la persona pues tiene un problema que se tiene y que se puede tratar si tienes la información a tiempo. Ahora, en los últimos 3, 4 años, obviamente a raíz de este tipo de, de, de situaciones, de tendencias, ¿no? En donde pues, las empresas son cada vez más responsables del bienestar de sus empleados, ¿no? Pues ha habido una inversión fuerte de las mismas en tiempo y en dinero, ¿no? En esto que se llama corporate wellness, ¿no? Entonces, pues desde empresas que les contratan masajes a las personas que vienen a trabajar, a su empresa, ¿no? O las que tienen también disponibilidad de temas específicos a la salud mental, o empresas donde se contratan también programas para que los empleados bajen de peso, para que tengan vidas más activas, y o plataformas pues, que envuelven todo, ¿no? Que tenemos nosotros clientes de esos, que son pues, plataformas donde eh, sí, se trata de una visión 360 del empleado y su salud y su bienestar dentro de la empresa. Yo creo que la gran pregunta ahí es, pues, ¿cómo miden las empresas? O sea, ¿cómo estoy yo midiendo si mis pesos invertidos en estos programas efectivamente están teniendo pues un impacto positivo en la salud de mis empleados, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros y las compañías con las que trabajamos, pues hemos encontrado que efectivamente pues la información que tú puedes recopilar de los devices a través de Vivanta, pues te puede dar
un diferenciador para estas empresas en el poder decir, oye, tú me estás dando N cantidad de dinero, yo estoy promoviendo este tipo de actividades y estos son los resultados. Entonces vemos eso como algo muy interesante, ¿no? O sea, basado en datos, no solamente en, oye, vamos a hacer una meditación, porque pues, lo leí en una revista y es bueno meditar, ¿no? Y entonces me gasto 80,000 pesos en un programa de meditación para la empresa, pero nunca podemos medir si efectivamente eso tuvo un impacto positivo en los colaboradores, ¿no? Y es increíble ver todas las aplicaciones que se pueden tener de esta parte, que son cosas reales, que muchas veces la gente dice, ¿a poco puedo hacer eso? Sí se puede, nada más es ir implementándolo dentro de la empresa, ir viendo cómo funciona y obviamente lo que siempre comento aquí es irse asesorando con los expertos, no hacerlo uno nada más porque ve que está bien, sino acercarse a las empresas que saben hacerlo, acercarse a las empresas que te pueden asesorar y decirte, a ti te funcionaría así y por esta parte puedes irlo aplicando. Claro. Y por ejemplo, ya como últimos dos temas, justamente, más por tiempo, porque me encantaría seguir hablando de varios temas que sé que Sí, podemos sí, 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 hablar en sí, esta parte. también. El primero, Vivanta, qué retos ha visto desde que empezó como empresa hasta ahorita para poder llegar a ser lo que han sido? Quisiera saber justo con qué problemas se ha llegado a enfrentar y que han podido ir, ahora sí que sobreponiéndose a ellos. Creo que más que retos hemos visto oportunidades, ¿no? O sea, como mencionas, eh, al sentarte con prospectos con los que podemos trabajar, eh, entender los objetivos que tienen, no sé, algo que les preguntamos siempre es cuáles son tus objetivos para este año, ¿no? Y yo creo que a raíz de entender pues, cuáles son los objetivos que tienen como empresa, pues nosotros podemos ofrecerles nuestro producto en una forma en la que ayude a esos objetivos. Y ahí, pues lo interesante es que es bien diverso, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de empresa, pues tienen distintos tipos de objetivos y la forma en la que pueden utilizar la data, que como te decía, pues el producto de nosotros es muy flexible, ¿no? Pero entonces descubres como esos casos de uso que son muy interesantes y puedes empezar a ayudar a que las empresas comiencen a tener una cultura de datos interna, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería como lo principal que hemos visto, más que reto, pues oportunidad. La otra es también, o sea, creo que todo el mundo está muy, muy al tanto de estas cosas, pero el impacto de tecnologías como el AI y el Machine Learning, pues por supuesto que tienen un impacto muy grande en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, nosotros hoy ya estamos trabajando en productos que utilizan Machine Learning y AI para ayudar en los casos de uso que tienen nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí, sí, obviamente pues hay grados de complejidad altos en lo que te estoy platicando, ¿no? Pero es algo que es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo cuando efectivamente tienes datos, ¿no? Sí, por supuesto, el tema de inteligencia artificial, machine learning, es un sí o sí, creo que para la mayoría de las empresas de tecnología, porque debe ir ayudando, se tiene que ir implementando, se tiene que ir trabajando junto con esta parte, porque hasta todos los procesos que muchas veces la misma inteligencia artificial o machine learning te puede ayudar a ver. Claro. Y ya como último, nada más, Jorge, justamente me gustaría que nos dejaras con un mensaje final para estas empresas que están pensando en implementarlo, no lo están haciendo simplemente porque no sabían que podían aplicarlo en sus empresas. ¿Qué les puedes decir justo a ellos? No, lo primero es que se pongan en contacto con nosotros. Hay, o sea, recalco esto, ¿no? O sea, hay mucha flexibilidad en los casos de uso que podemos cubrir. Y la otra es, pues sí, que no nos quedemos esperando a que lo hagan todos los competidores y que veamos si nosotros podemos ser el que lo hace primero y el que lo hace mejor. O sea, pensando en ellos como empresa, ¿no? Hay mucho valor que puedes obtener. Obviamente las industrias que vienen fácil a la mente, pues en salud,
en wellness, en seguros, ¿no? Sí, estas son oportunidades muy grandes, pero también en general en la industria financiera pues hay grandes oportunidades que se pueden descubrir con este tipo de data. Pues siento que es un gran mensaje que le podemos dejar a estas empresas, así que con lo único que los dejo es esta parte. Si quieren conocer más del tema, si quieren empezar a implementarlo, ver cómo funciona, con todo el gusto les podemos compartir aquí los datos de Vivanta, de Jorge, para que se contacte con ustedes. Es mejor, como les comento, tener un experto dentro del tema que de solo implementarlo por el hecho de hacerlo. Mejor agarrarse de la mano de los expertos que los asesoren cómo hacerlo, ir viendo el proceso completo para que lo hagan de forma correcta y que no sea un salió mal porque lo hice mal y que sea un salió bien porque pues justo me asesoré de los que saben hacer esto. Y pues, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, por estarnos dando el tiempo para esta plática, ir conociendo un poco más de lo que es esas tecnologías de biomarcadores y lo que están haciendo. Muchas gracias, Rodolfo, y al resto del equipo de Run Business Media por incluirnos. Y aquí estamos a la hora. Te lo agradezco muchísimo, pues que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.